Vamos por favor a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Hasta allí la lectura para hoy. La unidad es algo a lo que muchos aspiran. Incluso sueñan con un mundo unido, un mundo donde las divisiones ya no existan, un mundo donde las separaciones arbitrarias o las discriminaciones arbitrarias ya no estén presentes. Sin embargo, como seres humanos caídos, nos cuesta asimilar, nos cuesta amar la unidad. Y eso es evidente porque vivimos de manera muy individualista. Queremos ser nosotros. Y cuando entramos en un grupo, queremos destacar, queremos mandar, queremos dominar. Pero la Escritura Sagrada presenta la única solución para este gran problema, o para este dilema. Anhelar la unidad, pero ver que está tan lejos esa unidad por causa de nosotros. Y la gran solución que presenta la Escritura es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dios en Cristo ha creado una unidad nunca vista, ni experimentada, ni soñada por ningún ser humano. Se trata de una nueva dimensión de relaciones conocida como la Iglesia del Señor Jesucristo. Una nueva dimensión de relaciones con Dios y una nueva dimensión de relaciones con mi prójimo. Eso se da solo y exclusivamente en la Iglesia de Jesucristo. Pablo, en su carta a los Efesios, ya ha establecido las bases de esta nueva comunidad que es la Iglesia del Señor. Y hemos visto eso en los capítulos 1, 2 y 3. Y ahora, cuando inicia este capítulo 4, Pablo abre la parte práctica de su carta.
Y nos presenta este binomio tan característico de los escritos paulinos, donde vemos conocimiento y práctica, donde vemos doctrina y vida. Esas dos cosas van siempre juntas. Y de hecho la clave es la palabra andar. Dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden. Hay otras traducciones que traducen que vivan, que vivan. Y esa es la clave, andar, vivir. La vida cristiana, fíjense entonces, tiene su base ¿dónde? En la doctrina cristiana. Nadie puede decir yo vivo como cristiano si no conoce la doctrina cristiana. Doctrina y vida van completamente unidas, no separadas como lamentablemente muchas veces se ve. Entonces, si pensamos en lo que ya hemos estudiado de esta carta, en estos primeros capítulos podemos ver claramente que hay instrucción, el apóstol Pablo está enseñando, hay también intercesión, él ya ha orado 2 veces por los efesios, y ahora hay una exhortación. Una exhortación. Entonces ahí hay un trío, ¿verdad?, que es indispensable para la vida de cualquier cristiano. Ser instruido por la palabra de Dios, recibir oración y también recibir exhortación. Ahora, hay 3 cosas que yo quiero destacar de nuestro texto hoy. La primera está en los versos del 1 al 6, que tiene que ver con el llamado a la unidad. El llamado a la unidad. La segunda, que está en los versos 7 al 11, es el llamado a reconocer la diversidad dentro de la unidad. Llamado a la unidad, después llamado a reconocer la diversidad dentro de la unidad. Y lo tercero, que está en los versos 12 al 16, es el llamado a servir unidos en búsqueda de la madurez cristiana. Servir unidos en búsqueda de la madurez. Entonces tenemos, en primer lugar, el llamado a mantener la unidad de la iglesia. El segundo, a reconocer, ¿verdad?, la unidad dentro de la diversidad. Y tercero, el llamado a servir unidos en búsqueda de la madurez. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: creciendo como miembros de un mismo cuerpo. Creciendo como miembros de un mismo cuerpo. Vamos entonces con lo primero. ¿Cómo crecemos como miembros de este cuerpo? Bueno, en primer lugar, manteniendo la unidad de la iglesia. Pablo comienza esta parte práctica de su carta con una exhortación. Él dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto. Es decir, él está pidiendo fervorosamente. Es como si él dijera, les ruego, les suplico. ¿Y qué pide? Que sean unidos, que se mantengan en unidad. Pablo también les recuerda que la unidad es algo esencial a la fe cristiana. De allí, ¿verdad?, el uso constante de adjetivos una, que vemos aquí en los primeros versículos de este capítulo. Y con esto, ¿qué está diciendo Pablo? Nos está enseñando que la unidad no es algo que nosotros hagamos, no es algo que nosotros realicemos, sino que es algo que nosotros protegemos, es algo que nosotros guardamos porque la hemos recibido. Hemos recibido esta unidad y debemos protegerla, debemos guardarla, debemos preservarla. La unidad de la iglesia es descrita aquí por el apóstol Pablo como la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Es decir, Dios ha creado algo y nos ha encomendado guardar eso y proteger eso, que es la unidad del Espíritu. Entonces Pablo quiere que tú y yo, que los cristianos entendamos que hemos recibido el solemne encargo de proteger la unidad de la iglesia, de cuidar la unidad de la iglesia. De hecho, en el verso 3, esta expresión que dice procurando con diligencia, tiene un sentido de urgencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, Efesios, sean rápidos en guardar la unidad de la iglesia. Es como si les dijera, ya que han recibido este encargo, dedíquense a él con todas sus fuerzas. Dedíquense a guardar la unidad de la iglesia con todo
su ser. Pablo además presenta en los versos 5 y 6 una serie de descripciones de la unidad. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos. Y lo hace, ¿verdad?, para mostrarnos que la unidad de la iglesia es indestructible, así como Dios es indestructible. Ahora surge la pregunta, ¿cómo mantenemos esta unidad? Dios ha creado esto, nos lo ha encomendado, nos ha dicho que la protejamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo protegemos la unidad de la iglesia? Bueno, Pablo enumera aquí 4 virtudes que nos van a ayudar a preservar la unidad de la iglesia en los versos 2 y 3. Y en primer lugar, Pablo habla de la humildad. Dice, con toda humildad. Con toda humildad. La humildad, en definitiva, es la renuncia a los intereses personales. E implica, obviamente, el no tener un concepto demasiado elevado de uno mismo. La renuncia se basa en ¿qué? Se basa en nuestra conciencia de culpa, en nuestra conciencia de debilidad, contrastada con esta gracia maravillosa que hemos recibido del Señor. Y esta conciencia, a su vez, genera una disposición a querer ser inferior, una disposición a querer pasar desapercibido, a no querer ser elogiado. Entonces, ¿se dan cuenta? La humildad se opone a la vanidad, pero también se opone a la autoexaltación, a esta persona que le gusta atraer el honor de los demás, a recibir el honor que proviene de otros. Entonces Pablo dice que si queremos preservar la unidad, necesitamos ser humildes. Necesitamos tener un concepto bajo de nosotros mismos. Necesitamos no exaltarnos a nosotros mismos. Necesitamos no buscar la gloria de los hombres para nosotros mismos. Una segunda virtud que menciona Pablo aquí es la mansedumbre. Él dice con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es aquella disposición mental que nos permite soportar sin irritarnos, sin resentimiento, las faltas y las ofensas que los demás cometen contra nosotros. Es la disposición de Jesucristo, del Cordero de Dios que enmudeció ante sus trasquiladores. Cristo, acuérdense, el más exaltado de todos los seres, fue también el más manso. Soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Y eso nos demuestra que la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad de carácter. De hecho, la mansedumbre es el control que los fuertes pueden ejercer sobre sí mismos, que son capaces de retenerse, que no explotan en cualquier momento. Una tercera virtud mencionada por Pablo aquí es la paciencia. Con paciencia, dice, con paciencia. Y esta es la actitud de nunca tomar represalias, de nunca vengarse. Es una disposición a suprimir la ira completamente. De hecho, la palabra paciente se usa principalmente en las Escrituras para referirse a la longanimidad del Señor, es decir, la clemencia de Dios ante la constante rebelión de su pueblo. En vez de aplastarlos en su juicio, Él ejerce misericordia. Él tiene paciencia. Él no toma represalias. Y una última virtud que Pablo menciona aquí es la tolerancia. Dice, soportándose los unos a los otros en amor. Tolerancia. Y esta virtud se relaciona específicamente con las pruebas. Y son las pruebas que nosotros sufrimos como resultado de la conducta poco amorosa o poco caritativa de otros cristianos. Pablo dice, soporten el mal, soporten el desprecio y háganlo en amor.
Fíjense, si nosotros procuramos este estilo de vida superior, le vamos a demostrar al mundo impío la unidad esencial que tenemos en Jesucristo. Porque somos humildes, porque somos mansos, porque somos pacientes y porque somos tolerantes los unos con los otros. Queridos, la unidad es una de las marcas del verdadero pueblo del Señor. Es una de las marcas de la familia de Dios, es una de las marcas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y hemos sido llamados a ello, a preservar la unidad de la iglesia, a guardar la unidad de la iglesia, a mantener la unidad de la iglesia. Entonces te pregunto, ¿cómo estás contribuyendo para la unidad de la iglesia? ¿Entiendes que has recibido esta unidad y que has sido llamado o llamada a protegerla, a preservarla? ¿Comprendes que debes trabajar para la unidad? ¿Estás poniendo en práctica estas virtudes que promueven la unidad de la iglesia? Tenemos entonces en primer lugar, manteniendo la unidad de la iglesia. En segundo lugar, este texto nos habla de reconocer la diversidad dentro de la unidad. Fíjense que luego que Pablo exhorta, ¿verdad?, a preservar la unidad de la iglesia, realiza un pequeño cambio en su argumentación para referirse particularmente a esto, a la diversidad dentro de la unidad. Les dice en el verso 7, sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Con esto, el apóstol Pablo está diciendo que no somos copias en serie. No somos robots que son ensamblados exactamente igual, sino que cada uno de nosotros, dice Pablo, hemos recibido un don que nos distingue, un don que nos hace diferentes, un don que nos hace especiales. Y Pablo dice que estos dones no fluyen de nuestras capacidades naturales, no también son producto de nuestra voluntad. Él dice que Cristo fue quien dotó a la iglesia con dones conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiera. Verso 8 dice, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir a menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo Jesús, en su condición, ¿verdad?, de Rey exaltado, concede dones a la iglesia, concede dones a su iglesia. Y dentro de los dones que Cristo ha dado a la iglesia, Pablo menciona aquí los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Fíjense en el verso 11. Y él mismo, Cristo, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Fíjense que las Escrituras nos muestran que no todos estos dones están hoy en día vigentes. Algunos de ellos ocuparon un momento determinado en la historia de la salvación. Me estoy refiriendo particularmente a los apóstoles y profetas en sentido estricto. Ahora, lo interesante de esta descripción que nos hace aquí el apóstol Pablo es que comienza diciendo que fue Cristo quien constituyó, y él mismo dice constituyó. La palabra también puede ser traducida como el mismo dio, el mismo dio. De hecho, el término en el idioma original apunta a asignar a una persona para una tarea en beneficio de otros. O sea, Cristo designó a alguien para que fuera de beneficio, de bendición para otros. Él los dio. Entonces, con esto vemos inmediatamente que estos oficios son un don, son un regalo, son un presente de Cristo para su iglesia.
no son para ellos mismos. No son para exaltarse ellos mismos. Son para la iglesia. Ahora veamos cada uno de estos dones mencionados bien brevemente. Están los apóstoles y profetas. Nosotros sabemos que fueron fundamentales para la iglesia, dados por Cristo para proveer la palabra inerrante de Dios. De modo que ahora que nuestra escritura, es decir, el canon de las escrituras, está completo, ya no necesitamos más su ministerio. Ya no necesitamos más apóstoles y profetas. Ellos fueron el fundamento. Y no necesitas ser arquitecto, constructor para saber que el fundamento se pone solo una vez. No se pone una y otra vez. Es solo una vez. La obra está hecha. Ya se puso el fundamento. Ya no tenemos más apóstoles y profetas. Pero pastor, está lleno de personas que dicen que son apóstoles. Ellos dicen. Ellos lo dicen. Pero no lo son. No lo son, y esa es la verdad. Hay unos que dicen que son profetas, también hay personas que dicen que son profetas, pero no lo son. Bíblicamente no lo son. Ellos fueron el fundamento, ya no hay más. Después tenemos los evangelistas. Los evangelistas, solo hay 4 breves menciones a este oficio en el Nuevo Testamento y no sabemos mucho acerca de ellos. Pero parece que un evangelista en el Nuevo Testamento era alguien enviado por un apóstol a una iglesia en particular para traer estabilidad, para traer buen orden en situaciones de necesidad. O sea, en el fondo un evangelista era un delegado apostólico que iba a un lugar determinado, a una iglesia determinada, para poner las cosas en orden. Piensen en un Timoteo enviado a Éfeso para ordenar la iglesia, para escoger oficiales para la iglesia, para procurar que la iglesia anduviera bien y listo. O piensen en un Tito enviado a Creta con el mismo propósito. Esos eran entonces los evangelistas. Y luego son mencionados los pastores y maestros. Los 2 títulos se refieren al mismo oficio. En realidad debieran estar unidos, pastor-maestro. Algunos por eso incluso los traducen los pastores que son maestros. Es un solo oficio. ¿Se refiere a quiénes? Bueno, al ministro en una congregación local. Ese es el pastor maestro. Se refiere a un presbítero cuya tarea principal es exponer, predicar y enseñar la palabra de Dios. Ese es el pastor maestro que vemos aquí. Ahora fíjense, la clave de estos 4 oficios, de estos 4 dones otorgados por Cristo a su iglesia, dones otorgados por Cristo a su iglesia para la unidad de la iglesia, la clave es que todos son ministerios de la palabra. Todos son ministerios de la palabra. Todos son ministerios enfocados en la proclamación del Evangelio. Entonces fíjense, Cristo quiere la unidad para su iglesia. Y la esencia de su estrategia para obtenerla es desplegar hombres de Dios capacitados para predicar la palabra de Dios a su pueblo. Cristo entonces levanta siervos del Evangelio que entrenen a su pueblo mediante la predicación de la palabra. Ahí nos damos cuenta cuán importante es entonces la predicación, la enseñanza de la palabra. Es la estrategia diseñada por Cristo para mantener, para preservar, para hacernos crecer en la unidad de la iglesia. Es muy triste ver cómo en las iglesias muchas veces se menosprecia a estos dones de Cristo. Es cierto que hay muchos que merecen ser reprochados por su mala conducta, por su mal ejemplo, por su negligencia en la labor que han recibido.
Pero la Escritura, insisto, nos llama a verlos como un don, como un regalo, como un presente del Señor para su iglesia. Ahora, no cualquiera puede ocupar este oficio, sino aquel que ha sido llamado por Cristo conforme a la voluntad de Cristo. Entonces te pregunto, ¿reconoces a aquellos que Dios ha levantado en tu iglesia para que por la predicación de la palabra te capaciten a fin de que puedas servir al Señor con gozo? ¿Oras por ellos? ¿Le pides al Señor que los preserven siempre en la sana doctrina? No tenemos que tener celos de aquellos que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia, sino que debemos ser agradecidos y debemos orar para que ellos cumplan fielmente el ministerio que el Señor les ha encomendado. Porque es un ministerio que tiene como objetivo capacitarnos, entrenarnos en la unidad del cuerpo. Entonces tenemos, manteniendo la unidad de la iglesia, reconociendo la diversidad dentro de la unidad, y por último, ¿cómo preservamos, cómo crecemos en esta unidad? Sirviendo unidos en búsqueda de la madurez de la iglesia. Pablo aquí él continúa diciendo que Cristo constituyó ministros en su iglesia con un fin bien específico. Verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, la perfección cristiana, la madurez cristiana, es fruto de la gracia de Dios que usa como medio a los ministros que Cristo mismo constituyó. Para la palabra capacitar aquí es importante. La función principal de los ministros es capacitar a los miembros de la iglesia para que éstos puedan ejercer fiel y eficazmente sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están. Para eso han sido constituidos por Cristo. Para eso han sido dados por Cristo. Pablo dice que todos debemos aspirar a la madurez. No hay excepciones. No hay nadie que pueda decir, no, yo prefiero quedarme niño en Cristo. Yo quiero ser un bebé en Cristo. No, no hay excepciones. Todos tenemos que aspirar, anhelar la madurez cristiana. Porque un creyente con problemas de desarrollo, es aquel que continúa siendo como un niño, como dice Pablo acá. Va de un lugar a otro, va de una idea a otra, va de una iglesia a otra. Es un niño, es inmaduro en Cristo. Se caracteriza, es inmaduro en Cristo, por la ignorancia, se caracteriza por la inestabilidad. Pablo es bien claro en decir eso, para que ya no seamos niños, verso 14, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, movidos de un lugar para otro, yendo para acá, yendo para allá. Pablo dice que los propósitos del Señor, la función de los ministros, es sacar a los creyentes de la ignorancia e instruirlos en la palabra para que se fundamenten firmemente en ella. Ahora, los ministros también deben cuidar que las ovejas no sean llevadas al error por aquellos que viven para desviar a los creyentes. Por eso dice el verso 14, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Son muy astutos para engañar, para cautivar, para enseñar falsedades a fin de capturar a las personas, llevarlas cautivas a ese error. Ahora, el fin de la capacitación, nuevamente, ¿cuál es? La unidad, fíjense, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo,
De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Nuevamente, buscamos juntos la unidad. Y para preservar, ¿verdad?, la unidad, necesitamos, ¿qué cosa? Dice Pablo, servirnos los unos a los otros, ayudándonos, ministrándonos, según el don que Cristo nos haya dado a cada uno. Y en ese servicio, dice Pablo, somos bendecidos. ¿Con qué? Con el crecimiento en amor. Crecemos en amor cuando nos servimos los unos a los otros de la manera que Cristo quiere que nos sirvamos. Entonces te pregunto, ¿cómo ves a los ministros de la iglesia? Fíjense que en nuestro contexto hay una muy mala comprensión del sacerdocio universal de los creyentes. A veces pensamos que eso significa que no tienen que existir pastores y maestros. No sirve. Todos podemos predicar, todos podemos enseñar, todos podemos hacer lo que queramos. No necesitamos a nadie que nos enseñe. Pero eso no es lo que significa el sacerdocio universal de los creyentes. El sacerdocio universal de los creyentes significa que no necesitamos un mediador entre Dios y nosotros porque tenemos uno solo, que es Jesucristo. Ya no hay un sacerdote que necesitamos mediar a través de él para llegar a Dios. Tenemos al sumo sacerdote Jesucristo. Eso es el sacerdocio universal. No tiene nada que ver con que ya no existen pastores, ya no existen presbíteros, ya no existen diáconos, no existen oficiales de la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Tengamos mucho cuidado en caer en esos errores. Entonces, ¿te dejas capacitar por los ministros? ¿Te dejas entrenar? ¿Te dejas instruir por ellos? Hay que tener mucho cuidado con aquellos que son autodidactas, porque generalmente revela orgullo. Ellos no necesitan a nadie que les enseñe. Ellos se enseñan a sí mismos. No necesitan un maestro, no necesitan un pastor. Ellos solos se instruyen a sí mismos. Ahora, necesitamos aprender, hermanos, que ejerciendo nuestros dones en el contexto de la iglesia, vamos a bendecir a otros y vamos a edificar al cuerpo de Cristo. Ya para estar concluyendo, este conocido pastor y pensador cristiano, Francis Schaeffer, él dijo una vez: la apologética final, la defensa final, la prueba final que Jesús dio es el amor palpable de los verdaderos cristianos entre sí. Diciendo, para comprobar que realmente son cristianos, ¿saben cuál es la mejor estrategia? El amor que se tienen el uno por el otro. Esa es la mejor estrategia. La forma en que nos tratamos, nos amamos y nos servimos con humildad y paciencia. Esa es la mejor propaganda. Esa es la mejor propaganda. No hay nada más convincente para una generación individualista como la nuestra que una iglesia que se ama de verdad. Porque la gente ve ese amor y dice: estos son de otro mundo. Estos son de otro planeta. Mira cómo se preocupan los unos por los otros. Mira cómo se sirven los unos a los otros. Mira cómo siempre están allí los unos por los otros. Queridos, a eso hemos sido llamados. Por eso Cristo ha dado el ministerio de la palabra. Es más, Dios mismo hace eso. Fíjense, Dios es una comunidad de amor. 3 personas que viven en un solo ser, deleitándose la una con la otra en unidad, armonía y amor. Esa es la Trinidad. Y nosotros hemos sido llamados a eso. Y al seguir a ese Dios, eso es lo que debemos ser también. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, para que el mundo pueda ver en nosotros
esa realidad sobrenatural de personas que, aunque no tengan ninguna razón para permanecer juntas, están profundamente unidas en el amor, gracias a que tienen un Salvador en común, Cristo Jesús.